Dice el título, obviamente vamos a estar viendo aparato locomotor hoy, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Tenemos tres tipos de músculo en el cuerpo. El músculo estriado, que es el músculo que conocemos como músculo en general, ¿sí? El que tenemos sobre todo en los miembros, el que nos permite hacer fuerza, el que se contrae y el que manejamos voluntariamente. O sea, nosotros queremos contraerlo y lo contraemos en ese momento, ¿sí? Después tenemos un músculo liso, que es el músculo autónomo, es un músculo autónomo, es un músculo que va a estar sobre todo en el sistema digestivo, adentro de los órganos, ¿sí? Va a ser un músculo que nosotros no controlamos, va a funcionar de manera autónoma, por impulso del sistema nervioso, va a hacer contraerse más rápido, más lento. El ejemplo es el peristaltismo intestinal, ¿sí? O sea, los movimientos intestinales se controlan por este tipo de músculo liso que igual no lo vamos a ver hoy. Y el último es el músculo cardíaco, que es otro tipo de fibra especial y no se controla tan fácil como el músculo estriado, pero sí podemos controlar un poquito los impulsos nerviosos que le lleguen. O sea, nosotros podemos ir regulando la frecuencia cardíaca, si bien no regulamos la contracción, porque la contracción va a seguir, podemos más o menos regular el ritmo. El músculo estriado va a tener dos partes. Va a tener un cuerpo, que es la parte del músculo en sí, ¿sí? Un cuerpo carnoso se dice que es la parte que se contrae con las fibras musculares, como las ven acá. Esta sería la parte histológica, ¿no es cierto? Las células. Y tendones, que son las partes no contráctiles, que son por ahí las más resistentes, que son las que van a dar inserciones, ¿sí? Vamos a tener un tendón de un lado, un tendón del otro, y en el medio el cuerpo. ¿Bien? Eso es como para definición de generalidades nada más. ¿Qué tipo de músculos vamos a tener? Vamos a tener simples y compuestos. El simple es el clásico del librito. Vamos a tener un tendón arriba, se le dice fusiforme, sí, pero tiene un montón de formas. Un tendón arriba, un cuerpo y un tendón abajo. El ejemplo típico, braquial anterior del brazo, sí. Tenemos un tendón que va a ir al cúbito, otro tendón en el húmero y un cuerpo carnoso en el medio, que es la parte que se contrae. Siempre van a ver que va a haber un tendón, o sea, por lógica, un tendón que va a estar en un hueso y otro tendón que va a estar en el otro, ¿sí? Porque lo que queremos es mover una articulación. Si yo tuviera un músculo que va del húmero al húmero, como que no me serviría de mucho, porque no movería nada. Hay alguno que otro igual, no en el húmero particularmente, pero bueno, no tendría la funcionalidad que nosotros queremos, ¿sí? Bien, además de eso tenemos músculos compuestos. Y los músculos compuestos van a ser varios. Tenemos, por un lado, los músculos digástricos, que ¿qué es un músculo digástrico? ¿Ven cómo tenemos un músculo fusiforme acá? Imagínense que en el medio le metemos un tendón, ¿sí? Entonces tenemos un tendón, un cuerpo o vientre, el cuerpo también lo van a leer como vientre, otro tendón en el medio, cuerpo de nuevo y otro tendón. En general acá suele haber una inserción, pero la idea es que el cuerpo se interrumpe por otro tendón. El ejemplo típico es justamente el músculo digástrico, que está ahí en la cabeza, ¿sí? Después se los muestro. Otro ejemplo serían los músculos poligástricos, que tienen más tendones. Esta es la parte más aburrida, si se quiere, porque es toda la parte de clasificación. Que tienen más tendones entre sí. O sea, la idea es la misma. Van a tener cuerpos carnosos divididos por varios tendones. Este músculo que está acá es el recto anterior mayor del abdomen, ¿sí? También se los muestro después. Y después tenemos otras formas, que son el bíceps, el tríceps y el cuádriceps, que ustedes ven acá y pareciera que fuera un músculo digástrico, ¿no? Se tiene dos cuerpos, dos tendones y se terminan uniendo. Pero miren cómo es. Acá el músculo digástrico tiene un tendón, cuerpo, tendón, ¿no es cierto? Y acá tenemos
por un lado dos tendones, dos cuerpos separados y se van a unir al final. Esa es la principal diferencia entre un bíceps y un músculo digástrico. Lo mismo con el tríceps, tres cuerpos que se unen al final. El cuádriceps, cuatro vientres, ¿sí? Que se unen al final. Bien. Vamos a arrancar con los músculos en serio ahora. Les voy a dar algo más de bola a los músculos masticadores, ¿sí? Porque es lo que más les suelen tomar como ejemplo, porque es lo que más les sirve a ustedes por ahí. Después vamos a ir viendo músculos por regiones, o sea, faciales, la región del cuello, tronco, abdomen, miembro superior y miembro inferior, ¿sí? Van a ver que no les voy a dar mucha bola a las inserciones, yo personalmente no se las voy a tomar, ya se los cuento, porque me parece que no hace falta que las sepan. Por ahí sí, si quieren, de la parte de músculos masticadores, pero del resto no hace falta realmente. Por lo menos no conmigo, ¿sí? Cuando vayan al final se cancelan. ¿Qué más? La parte de inervación también. Ustedes van a ver que cada músculo, para, para funcionar, ¿sí? Va a necesitar un nervio. Va a necesitar algo que le dé justamente el impulso nervioso para contraerse, ¿no es cierto? Y esos nervios, esos músculos van a tener en general por grupos musculares un nervio con un nombre que los inerva, ¿sí? Cada grupo muscular del cuerpo tiene una inervación. Yo particularmente les voy a decir que sepan dos nada más. Estos de los músculos masticadores y los de los músculos faciales. Y se los voy a dar yo, así que no deberían tener problema. Como regla general, es muy difícil que yo tome algo que no digo, aunque sea la pasada, ¿sí? Con eso ya se pueden ir guiando para el parcial. Pero igual, si quieren promocionar, puede ser que haya alguno un poquito más difícil, así que eh, no está de más leer extra. Bueno, arranquemos con músculos masticadores. Los músculos masticadores van a ser Músculos cuatro, masticadores. exactamente. Van a ser cuatro, ¿sí? El músculo temporal, macetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Obviamente lo que van a permitir es la masticación y la lateralidad, ¿sí? De la mandíbula. Las funciones que vimos, ustedes van a ver que la semana pasada vimos articulaciones y vimos las funciones que tenían los movimientos que permitían esas articulaciones. Bueno, los músculos son los que hacen que esas articulaciones se muevan. Es lo que permite esos movimientos en sí. Entonces, básicamente es más o menos lo mismo. Los cuatro músculos, temporal, macetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo, van a estar inervados todos por el nervio maxilar inferior, que es una rama del trigémino. Por ahora, medio de memoria, cuando veamos el práctico nervioso, van a entender un poquito más de qué estoy hablando. ¿Sí? Es un nervio que viene del cerebro, de la base de cráneo, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a ver cada uno. Primero que nada, tenemos el temporal, ¿sí? Se ubican acá abajo la fosa temporal, con la cresta temporal, ¿sí? Se va a insertar todo dentro de la cresta y la fosa temporal, o sea, todo en el borde externo del temporal, y ver cómo cerrándose va a meterse por adentro del cigomático, ¿sí? El malar, y va a terminar en la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿sí? A esta altura. Lo cual, ya si ustedes se imaginan nada más este músculo haciéndose más cortito, se imaginan que lo que permite es levantar la elevación de la mandíbula, sobre todo, ¿no es cierto? Como que esto se acorta, se va para arriba, y la mandíbula se va a ir para arriba porque está unido acá. Siempre que quieren saber la función de un músculo, lo más fácil es imaginarse cómo es acortándose. El segundo que voy a mostrarles es el macetero, ¿sí? También del arco cigomático, ¿sí? Del hueso cigomático, hasta la parte externa del ángulo de la mandíbula, a esta altura, ¿sí? En toda esta altura se va insertando, de forma muy cortita y, como se imaginarán, también tiene función de elevación de la mandíbula, ¿sí? Este músculo en particular es uno de los más fuertes del cuerpo. Por ahí parece que no, porque es medio chiquitito,
pero es uno de los más fuertes en cuanto a potencia. Hay dos tipos de fibra muscular que por ahí los llegan a ver en fisiología. Unas sirven más para sostén y otros en cuanto a hacer más fuerza, o sea, más potencia. Este es el que más potencia tiene, uno de los que más potencia tiene en el cuerpo, ¿sí? Por lo menos naturalmente, ¿no? Sin entrenamiento. Ah, y dos personas afuera. Bien. Los otros dos músculos masticadores que teníamos sirven más para la lateralidad, sí, sobre todo el pterigoideo externo, y son estos. El pterigoideo externo acá arriba y el pterigoideo interno yendo para abajo. El pterigoideo bueno, los dos van a salir de las apófisis pterigoides, ¿sí? Las apófisis pterigoides del efenoide son estas que estarían acá, ¿sí? Es como una fosa pterigoidea y dos pequeñas alas acá. Se van a ir insertando en eso, en las apófisis pterigoides, por eso se llaman pterigoideos. Vamos a tener el interno que va a ir hacia abajo y se va a insertar. ¿Vieron el macetero acá? Bueno, lo mismo pero al lado de adentro. Este que está acá es el macetero insertándose, o sea, sería este borde. Bien, entonces, del lado de afuera el macetero, del lado de adentro el pterigoideo interno se inserta, ¿sí? Este, como se imaginarán, tiene cierta función de elevación y también un poquito de lateralidad si tenemos un... Bien, qué feo que se escucharse uno mismo. Em, Después tenemos el pterigoideo externo, que lo vamos a tener yendo como hacia el cuello de la mandíbula, ¿sí? A esta altura, también de la apófisis pterigoides, va a ascender, ¿sí? Y lo vamos a estar insertando a esta altura, así como en el cuello, cerca del cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Este, si se imaginan un poquito más, va a permitir sobre todo la lateralidad, ¿sí? Va a correr la mandíbula hacia el costado. Si contraemos este, se va a ir como la mandíbula para allá, ¿cierto? Si contraemos este, la mandíbula se va a ir para el otro lado. Bien, como habíamos dicho, ya los vimos los cuatro. Función, sobre todo elevación y lateralidad de la mandíbula, pero en resumen permiten la masticación. Nombre, pterigoideo interno, pterigoideo externo, temporal y macetero. Inervación, lo habíamos visto en la tiempo anterior, nervio maxilar inferior del trigémino, si quieren. Bueno, vamos a seguir. Estos son los que más en detalle vamos a ver. A partir de ahora, medio que se los muestro, nada más. Bueno, músculos de la mímica o músculos faciales, es el siguiente grupo que vamos a ver. Acá son los músculos que les permiten las expresiones, ¿sí? Y tienen tres características comunes. Va a haber tres cosas que tienen todos y que para ahí son preguntables decir cuáles son las características comunes de los músculos de la mímica, ¿sí? Entonces se los cuento. La primera es que todos van a estar inervados por el nervio facial, ¿sí? La segunda es que a diferencia de lo que tienen la mayoría de los músculos que se insertan en un hueso y después en otro, estos van a tener una inserción ósea y otra cutánea. ¿Por qué? Pues justamente son los que nos permiten las expresiones, o sea, de un lado van a ser base en un hueso, pero del otro en la piel y sobre todo en la piel alrededor de los orificios para poder dar expresiones, o sea, para poder arrugar la piel de cierta manera para crear las expresiones, o para dilatar o sea, para abrir la boca, por ejemplo, ¿no es cierto? Para dilatar un orificio. Y la última es justamente esa, rodean los orificios de la cara y permiten, esto no lo escribí, pero permiten contraerlos y dilatarlos a gusto, ¿no es cierto? Entonces, inervados por el nervio facial, una inserción ósea y otra cutánea y rodean los orificios de la cara. Vamos a verlos. Bien, son un montón. No les voy a pedir que se sepan todos, pero si pueden, aunque sea saberse el nombre de los más importantes, los que les marco ahora, mucho mejor, ¿sí? Porque puede aparecer alguna preguntita de esto, sobre todo los más grandes. Bien, arranquemos a nombrarlos, aunque sea. Este es frontal, occipito frontal, también le dicen, porque en realidad sigue para atrás, o sea, tenemos la parte frontal acá, justamente en el hueso frontal, después tenemos una aponeurosis, o sea, un tejido eh, conectivo, o sea, que los va a conectar a los dos, y en la parte del occipital vuelve a tener músculo llamado occipito frontal,
Tenemos, fíjense, este se llama orbicular de los párpados, o orbicular de los ojos, dice ahí, más conocido como orbicular de los párpados. ¿Por qué? Porque va a rodear toda la órbita, ¿sí? Y es el que nos va a permitir justamente abrir, abrir bien los ojos, abrir bien los párpados, ¿sí? Ustedes van viendo y se van dando cuenta de cuáles son las funciones, ¿no es cierto? Piramidal no es tan importante, pero se dan cuenta que si se contrae va a corrugar un poquito el entrecejo, ¿no es cierto? Va a fruncirlo. Este no está marcado, se llama superciliar, ¿sí? También para mover un poco las cejas. El transverso de la nariz, el dilatador del ala de la nariz, ¿sí? O elevador del ala de la nariz, justamente para, te lo dice el nombre, elevar esta parte que es el ala de la nariz. Todo nos va a permitir las expresiones. Cigomático mayor, cigomático menor, risorio, que es un músculo que no está siempre, que nos permite como el huequito en la sonrisa. Algunos lo tienen, otros no. Triangular de los labios, borla del mentón, cuadrado del mentón. Este cuadrado del mentón porque es justamente cuadrado, ¿sí? Y esto borla es porque la bolita del mentón forma. Orbicular de los labios, este es importante, ¿sí? Junto con el orbicular de los párpados, es el que nos permite abrir la boca, más allá de los músculos elevadores y demás. Para abrir los labios en sí usamos bastante esto, o para cerrarlos también, ¿no? Más que nada contrayéndolos uno los cierra y cuando se relaja pasivamente se abre. Lo mismo del otro lado, risorio, cigomático menor, cigomático mayor, orbicular, elevador del ala de la nariz y del labio superior, porque si tironea por acá va a levantar la comisura, ¿sí? Eh, y el auricular de los párpados, superciliar, y ya dimos la vueltita hasta el occipito frontal a esta altura, ¿sí? Son unos cuantos. Si se pueden agarrar una imagen e ir viéndolos más o menos así, o incluso ir dibujándolos, mucho mejor, ¿sí? Más que eso, no creo que les vaya a pedir. Eso y las características que vimos en la diapo pasada. Vamos un poquitito con los del cuello, sí, un poco en la nuca, a ver cuáles son los más importantes. Bueno, este que está acá es importante. Este es el esternocleidomastoideo, ¿sí? Es un músculo que si ustedes corren la cabeza hacia el costado lo van a tocar perfectamente. Y va desde la parte más anterior, ¿sí? Desde el esternón y la clavícula, hasta la apófisis mastoides que está justo atrás de la oreja, ¿sí? El pabellón auricular, vamos a decir. Va cruzando de anterior hacia posterior. Es un músculo que se ve muy bien, se puede ver incluso a través de la piel. Tiene abajo un par de reparos anatómicos importantes que ya vamos a ver cuando veamos vasos. Así que por ahora sepan que uno de los músculos más superficiales de la cara anterior y lateral del cuello es el esternocleidomastoideo. Y si quieren acordar el nombre de las inserciones, es fácil porque se las dice el nombre. Esternón, clavícula y mastoides. ¿Sí? Otros de los músculos que van a estar acá, que acá se ven bastante mal, son los escalenos. Los escalenos son músculos que van desde las vértebras cervicales, ¿sí? O sea, desde los costados de las vértebras hasta la primera y segunda costilla. ¿Por qué son importantes? Son tres, porque dejan un huequito en el medio y entre esos van a pasar los nervios que van a ir hacia el brazo después. Es el plexo braquial, van a ver qué es. Pero van a pasar nervios que van a ir hacia el miembro superior después. Por eso es que le damos más bola en general. Porque muchas veces si hay algún problema en estos músculos puede llegar a comprimir, ¿sí? Esos nervios causando dolor y debilidad muscular y demás. ¿Qué otros músculos tenemos? Este lado que tenemos acá es superficial, ¿sí? Este es como si sacamos este músculo que está acá arriba y vemos lo que está en el fondo. Este músculo que va a tapar la mayor parte de la espalda, ¿sí? De la parte superior de la espalda es el trapecio. Si uno va al gimnasio seguramente lo debe conocer ya. Pero para los que odiamos el gimnasio como yo, no es una cosa muy saludable lo que estoy diciendo, pero bueno, me entenderán.
para los que odiamos del gimnasio, este es el trapecio, ¿sí? Forma triangular, va a ir todo desde el centro de la columna, también llega hasta el occipital y va a terminar insertándose en gran parte en la escápula, ¿sí? La escápula es el gran hueso que mete inserciones musculares. Si algo para lo que lo tenemos es para meter inserciones musculares. Después van a ver cuando estemos más abajo que la otra gran parte de la espalda en la parte superficial es el dorsal ancho, que después está en otra foto, eh, que es bastante más largo y va a completar gran parte de la parte superficial de la espalda. Y acá tenemos arrancando el deltoides, que ya lo vamos a ver en otra imagen también. Y acá está llegando parte del esternocleidomastoideo, así que hemos visto recién. Se arranca adelante, da toda la vueltita por el costado y termina prácticamente atrás, ¿sí? Del otro lado, un plano más profundo, por ahí músculos menos importantes si se quiere, tenemos el esplenio. Esto mismo se va a repetir del otro lado. Si sacamos el trapecio se va a hacer esto, se va a ver esto, ¿sí? O sea que están iguales, están de los dos lados. Tenemos el esplenio, el angular, romboides, y yéndonos a la escápula, supraespinoso e infraespinoso. Pero estos ya son por ahí menos importantes. Se los nombro, pero no son tan importantes. Por ahí el esplenio sí, porque es bien identificable. Supraespinoso e infraespinoso son bastante fáciles de ver, ¿sí? El angular del omóplato no tiene en realidad tanta función, pero bueno, está ahí, se identifica fácil, así que se los muestro. La función es obviamente levantar la escápula, se lo imaginan, ¿no es cierto? De hecho, estos huesos, estos músculos, tienen un tema con las funciones, y es que ustedes se imaginan que se contraen y puede tomar punto fijo acá o punto fijo acá. Entonces, si el punto inmóvil es este y el móvil es este, lo que va a hacer es levantar la escápula, ¿no es cierto? Va a llevar esto para arriba. Ahora, imagínense que el punto inmóvil va a ser este y el punto móvil esta inserción. Lo que va a hacer en realidad es ayudar a bajar la cabeza, o sea, elevar el mentón sería por una estaría y bajar la nuca. ¿Se dan una idea de cómo sería contraer el músculo este? ¿Sí? Bajaría la parte posterior de la nuca y elevaría el mentón del lado de adelante. O sea, si yo bajo esto, esto sube. Me he explicado como nenes de primer grado, pero así es más fácil entenderlo. Bueno, pasamos a la otra. Esta es lo que más les interesa a ustedes, así que nos vamos a llevar un poquitito de tiempo. Tenemos 4 músculos acá, ¿sí? Y es la pared anterolateral del abdomen. En realidad tengo todo el tronco. En la parte de arriba del tronco, en el tórax, vamos a ver los 3 músculos que hay, así los vemos rapidito. El primero, el más grande, el que va a cubrir todo y más superficial, va a ser el pectoral mayor, ¿sí? Que es este que está acá, que va a terminar yendo al húmero, ¿sí? A la correa bicipital, pero no importa tanto eso. Pero va a terminar yendo a la parte superior, al extremo superior del húmero, ¿sí? A esta altura. Se van a ir uniendo las fibras. Este es el pectoral mayor. Abajo van a tener el pectoral menor, que no se llega a ver acá. Y un poquito más abajo, estos músculos chiquititos que van de costilla a costilla, que son los músculos intercostales, ¿sí? Estos van a cerrar, digamos, el agujero que hay entre todas las costillas. ¿Bien? Costilla, 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 músculo intercostal, músculo intercostal, músculo intercostal, músculo intercostal. Y acá vemos un poquito más del deltoides, que es este que forma la bolita del hombro, ¿sí? Para cuando hacen fuerza, va a cubrir la parte más superficial del hombro. Todo esto que está acá, ¿sí? Después creo que lo vemos en otra diapositiva. Y ahora sí, yendo al abdomen, que era lo que nos interesaba, vamos a tener en toda esta parte, en todo lo que se ve, o sea, la pared anterior y lateral, vamos a tener 4 músculos, ¿sí? Adelante de todo, vamos a tener estos dos que están acá y que están acá, que es el músculo que vimos al principio. Ese que decíamos que era poligástrico, el recto anterior mayor, ¿sí? Que va a tener varios vientres carnosos, ¿sí? Y se va a terminar insertando en el pubis con varios tendones
intermedios, los famosos abdominales, ¿sí? Que hay gente con mucha suerte que los tiene y se le marcan bien. En el medio del ombligo. Y de este lado lo que tenemos es una aponeurosis, ¿sí? Que va a revestir estos músculos, ¿bien? Del otro lado esto sería como la parte más central. A los costados de estos músculos del recto anterior mayor van a tener tres músculos que van a venir una capa encima de la otra, ¿sí? ¿Ven esto? Este lado, 10 minutos ya, qué rápido. Este lado está completo y en este lado están haciendo ventanitas para ver los planos, ¿sí? La idea es que cada plano, y es como ustedes lo van a diferenciar, y eso los recalco, porque ustedes los puedo llegar a marcar, o les puedo decir cómo pueden llegar a tener que ver un músculo por plano, ¿sí? No con la ventanita tan linda como está acá. Entonces, si ustedes siguen las fibras musculares, ven cómo van como para abajo, en este caso. En este caso están yendo las fibras como para abajo, como las liñitas estas están yendo para abajo. Ese es el oblicuo mayor, ¿sí? Es el músculo más superficial de todos. Ya oblicuo mayor. Y las fibritas van como para abajo, ¿bien? Si lo sacamos, en esta imagen es lo mismo, es el más superficial porque tenemos el plano superficial y las fibras están yendo, si bien no se nota tanto, como para abajito, ¿sí? Después tenemos, justo por abajo de ese, teníamos un oblicuo mayor, el que viene es el oblicuo menor, ¿sí? Oblicuo menor, las fibras en vez de para abajo, van a venir para arriba, ¿sí? Oblicuo mayor para abajo, oblicuo menor para arriba. ¿Ven cómo están yéndose como para acá? Bien, y el último y más profundo de todos es el músculo transverso, y como se imaginarán por el nombre, las fibras son transversales, ¿sí? Entonces, si yo le saco toda la pared esta y ven un músculo que tiene fibras rectas, o sea, fibras bien horizontales, entonces es el transverso, ¿sí? No va a ser el oblicuo mayor. Eso es absolutamente preguntable y es la forma más fácil de identificarlo. Y siempre cuando vayan llegando al medio, van a empezar a tener tendón, ¿sí? No van a tener músculo. Están como muy callados. ¿Viene bien? Más o menos, mucho dato. ¿Quieren saber algo más? Tengo dos dudas. Sí, Uno, decir recto anterior mayor, ¿es lo mismo que decir recto abdominal? sí. De hecho, mira, acá dice recto abdominal. Es lo Y, mismo, es lo que decíamos de las nomenclaturas que van cambiando. sí, eh, Así que no te preocupes, sí. y oblicuo mayor, menor y músculo transverso, ¿están superpuestos? Sí, están superpuestos. Y sobre las nomenclaturas también, mira, el oblicuo mayor se llama también oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal, ¿sí? Están superpuestos. Fíjate cómo están de este lado está cerrado, ¿no? Pero fíjate de este Claro. lado cómo viene. El oblicuo mayor acá arriba, si vos lo cortás y vas abajo, vas a tener el oblicuo menor o oblicuo interno, y si vos cortás ese también y haces la ventanita hacia abajo, el músculo transverso, ¿sí? Listo. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Alguna otra El duda hasta acá? oblicuo Sí. interno está como en la misma capa de lo que sería el recto abdominal. Más o menos. ¿Qué pasa? Eso va cambiando, es una buena pregunta. Y es bastante difícil de contestar, de hecho, porque cada músculo, o sea, nunca llegan al centro los músculos laterales, ¿sí? O sea, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso no llegan al centro. A esta altura, más o menos, donde estoy marcando ahora, se hacen tendones, ¿sí? Tendón y fascia, o sea, se hace un tejido conectivo que va a recubrir a los músculos. Y eso forma, esas tres vainas forman lo que se conoce como vaina de los rectos, ¿sí? Vaina de los rectos son aponeurosis que van a cubrir al recto anterior mayor, ¿sí? O sea, estos tres músculos no van a llegar al centro, sino que van a terminar en tendón y aponeurosis y van a ir envolviendo al recto anterior mayor. ¿Y por qué no te contesto si está a la misma altura o no?
porque en realidad eso va cambiando de acuerdo a la altura del recto anterior mayor. Por ejemplo, el transverso siempre va a estar, o prácticamente siempre, va a estar en la parte posterior, ¿sí? Pero el oblicuo mayor y el oblicuo menor, las fascias van a ir cambiando de disposición de acuerdo al momento en el que esté, al lugar, a la altura del abdomen en el que esté. En la parte, por ejemplo, en la parte más inferior del abdomen, el recto anterior mayor va a estar recubierto hacia atrás nada más por lo que se conoce como fascia transversalis, que ni siquiera es un músculo, es algo que ni siquiera les nombré porque no se veía acá, pero más atrás de este músculo transverso hay algo que se llama fascia transversalis, que es como una pequeña capita de tejido conectivo, ¿sí? Entonces, para atrás de esto, a esta altura donde estoy marcando, estaría eso, fascia transversales. Y adelante estaría todo lo demás. Y si uno se va para arriba, ya el transverso empieza a irse posterior, entonces lo taparía. O sea, quedarían oblicuos por delante y fascias transversales y la fascia del transverso por atrás. Es un tema bastante complejo para verlo sin imágenes. Igual este tema se vuelve a ver y bastante más profundo cuando veamos el primer práctico digestivo. Y ahí sí tengo imágenes en el Power. No lo pensaba dar ahora porque es justamente un poco confuso y no viene a los músculos en sí. Pero es una muy buena pregunta y aunque sea como concepto básico, para después verlo bien en profundidad, fíjate eso, o sea, los músculos van a cortar justo antes de los tres músculos, el oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso, van a cortar justo antes de que empiece el recto anterior mayor, ¿sí? Y van a prolongarse por fascias, o sea, por tejido conectivo, y esas fascias van a formar algo que se llama la vaina de los rectos, que va a tener cierta disposición diferente de acuerdo a la altura en la que estemos en el abdomen. Hasta ahí, con ese concepto básico, me parece que para este práctico estamos bien. ¿Lo llegaste a captar o fue muy confuso? Como lo expliqué. No, no, se entendió bien. Gracias. Bien, perfecto. Buenísimo. ¿Algo más hasta ahora? De los primeros también, no tiene que ser esa diapo tampoco. ¿No? Buenísimo. Bien, si quieren llegar, si tienen dudas o quieren ver algo más profundo, yo por ahí les estoy omitiendo muchísimos datos, pero me frenan y me dicen, yo leí tal cosa, cómo es, o esto es importante. Aunque me pueden interrumpir todo lo que quieran, ¿eh? No es que tengo que parar yo. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio. Vamos a mostrar, aunque sea esta diapo, y después seguimos. Hasta que se corte, como siempre. Después seguimos. Bueno, a ver, para hacerlos participar un poquito ustedes. Este músculo que tenemos acá arriba, ¿cuál sería? Trapecio. El trapecio, perfecto. ¿Y se acuerdan que les dije que gran parte de la espalda más baja, que no se veía en la otra, estaba formado? Bueno, sí, justo era el que no mostraron. No, tenía rayita. No cuenta la pregunta, bien. Estaba formado el resto de la espalda por el dorsal ancho, ¿sí? Bueno, este es el dorsal ancho. Fíjense como entre el trapecio y el dorsal ancho tienen casi toda la espalda superficial, ¿sí? Este también da la vueltita y va a terminar en el húmero. Y se va como achicando, ¿sí? Arranca en todo, llega como hasta las crestas ilíacas, ¿sí? Hasta los huesos coxales, todas las apófisis espinosas, ¿sí? Se va achicando, va cubriendo toda la espalda, se va achicando y termina en el húmero, a esta altura, ¿sí? Como dando la vueltita. Cuadrado lumbar no tiene mucha importancia. ¿Qué más tenemos? ¿Se acuerdan del deltoides que lo habíamos visto acá? Bien, ese es el que formaba la bolita de hombro en el músculo, ¿sí? Se va a terminar insertando en el húmero, en la B deltoidea y en la escápula por arriba. Como se imaginarán, la función es elevar el brazo, ¿no es cierto? ¿Qué más? En la parte más profunda, que por ahí no se ve demasiado acá de la espalda, vamos a tener el redondo mayor acá y redondo menor acá, ¿sí? Chiquitito, en realidad están superpuestos, este como que seguiría por acá abajo, un poquito más profundo. Y, opa, Macarena entró a menos de un minuto. Bueno, igual para que sepa que seguimos después en el otro. Este que está acá, y se ve bastante bien en esto, es el tríceps, ¿sí? Tríceps braquial.
Digo tríceps braquial porque después van a encontrar otros. Es la parte extensora del húmero. Esto es el húmero, sería la parte posterior del húmero, ¿sí? Vamos a tener, como habíamos dicho, 3 cuerpos. Acá se llega a ver un vasto interno, un vasto externo y una porción larga del tríceps. ¿Sí? Las 3 partes del tríceps que se unen y van a terminar en el cúbito, ¿sí? En el olecranon. Función del tríceps, extensión, ¿sí? Si está en la parte posterior del brazo y va a llegar hasta el cúbito, lo que permite justamente la extensión del antebrazo, ¿bien? Y del brazo. Bueno, esto ya se debe estar por cortar, así que no vamos a meter ningún músculo nuevo. Bueno, como siempre, 2 o 3 minutitos hasta que empiecen a entrar todos de nuevo, así que ya vemos que ya entraron todos y seguimos, ¿sí? Vamos más o menos 50, es un buen número ya. Sigamos y vamos apuntando después a los que vienen. Bueno, veníamos diciendo, no compartí pantalla, así que no veníamos diciendo nada. Ahora sí. Perfecto, veníamos diciendo entonces dorsal ancho, trapecio, redondo mayor, redondo menor chiquitito por el fondo, tríceps, ¿sí? En la parte extensora del brazo, deltoides, y acá vamos a tener la parte más superficial, flexora del brazo hacia la parte anterior, que es el bíceps, ¿sí? Con las 2 porciones. Igual no se ve bien en esta, lo vamos a ver en la próxima. En esta se ven todos los músculos del brazo. Bien, veamos qué tenemos del brazo acá. Esta sería la parte anterior, ¿sí? La diapositiva anterior sería músculo de la espalda baja también, o espalda en general. Músculos del dorso, algo del brazo, o sea, no le pongo título porque tiene un poquito de todo, pero tendría prácticamente todo el dorso, dorso superficial, ¿sí? En realidad profundo no estamos viendo, y algo de la parte posterior del brazo, ¿sí? Sobre todo posterior. Listo. Y me quedó una última duda. La función del tríceps es la extensión del brazo y del antebrazo o solo del brazo. Primero que nada, o sea, es del antebrazo sobre todo. Podemos pensarlo así. Si... Acá están entrando 2 chicos más. Ahí está. Vamos a la otra, más fácil. Acá está. Vos ves que llega hasta el cúbito, ¿no? Y viene por un lado en el húmero, por otro lado se va a insertar en la escápula. Entonces, si yo contraigo esto, si yo contraigo estos 2 cuerpos, lo primero que va a hacer es llevar el cúbito para atrás, ¿no es cierto? Si yo llevo el cúbito para atrás, voy a estar extendiendo el antebrazo, ¿sí? La segunda cosa que vamos a hacer, si seguimos con el mismo movimiento, es extender el brazo. Si yo tengo el brazo adelante y acorto estos 2 músculos, o sea, tengo el brazo flexionado y acorto estos 2 músculos, el brazo se me va a ir para atrás, ¿no es cierto? Se me va a ir hacia posterior.
por este vientre que está acá y que viene de la escápula. ¿Se entiende? Entonces lo que va a hacer es extensor de ambas cosas. O sea, por un lado del antebrazo, ¿sí? El antebrazo sobre el brazo, o sea, dejar el brazo extendido. Y la otra es extender el brazo, porque llevarlo hacia atrás es extenderlo en la posición anatómica, ¿sí? Entonces lo va a llevar hacia atrás, que sería extenderlo por este vientre que está acá, ¿sí? Porque este en realidad no nos va a hacer mucho en el brazo. Pues si termina en el húmero y lo acortamos, no nos va a llevar el brazo a ningún lado si lo está, o sea, si se está insertando en el brazo. ¿Se entiende? Listo, sí, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ya que estábamos en esta imagen, esta es la cara posterior del brazo, ¿sí? Y vamos a tener una porción larga del tríceps, un vasto externo y un vasto interno bien acá atrás, ¿sí? O sea, las tres partes del tríceps braquial. Otra una chica más. Y ese sería el único músculo, monten el micrófono por favor chicos, el único músculo importante que tenemos en la parte posterior del brazo, ¿sí? El tríceps braquial. De la parte anterior del brazo vamos a tener tres músculos interesantes, sobre todo tres, y si nos vamos un poquito más arriba, cuatro si contamos este que está acá. Vamos a ver un poquitito cuál es. Este que estaría en la parte anterior de la escápula, ¿sí? Que va a ocupar toda la escápula en la parte anterior, o sea, se va a insertar en esta zona roja de acá, se llama subescapular, ¿sí? Va a formar parte del manguito rotador, que por ahí lo escucharon alguna vez, que son los músculos que hacen funcionar al hombro en sí. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que el hombro por ahí no tenía tantos ligamentos, pero tenía músculos fuertes que lo mantenían en su posición y que lo hacían moverse bien? Esos sobre todo son, o sea, son un montón en realidad, pero los más cercanos, los que forman de refuerzo inmediato, son el manguito rotador, ¿sí? Manguito rotador son el músculo supraespinoso, infraespinoso, que están en el lado posterior, que creo que los habíamos visto en unas... Por acá, sí. Supraespinoso, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, y el último es este que está acá, que se llama redondo menor, ¿sí? Que sería esto que está aquí. Esos son, por si alguna vez escuchan algo del manguito rotador, es eso, ¿sí? Es lo que le da más estabilidad al hombro. Muchas veces en las lesiones del manguito rotador lo que jode es justamente el hombro, ¿sí? Bueno, y estamos hablando de la porción del brazo. La parte más superficial es esta y la parte más profunda es esta, ¿sí? Superficial, ¿qué tenemos? Tenemos un músculo que tiene como dos vientres, ¿no? ¿Cuál puede ser si tiene dos vientres? El bíceps braquial, ¿sí? Bíceps braquial tiene una porción larga y una porción corta, ¿sí? Y van a terminar los dos en el radio. Chicos, muten el micrófono, por favor. Más si andan resfriados. Va a tener, estábamos diciendo entonces, una porción larga, o sea, un vasto, otro vasto, una porción corta, se van a unir y van a terminar juntitos en la tuberosidad bicipital del radio. O sea, este es el radio acá. Perdón, profesor. Sí. ¿Qué músculo dijo que era ese, el bíceps? Bíceps braquial. Gracias. Digo braquial porque después tenemos otro en el miembro inferior, ¿sí? Y como para que tengan una idea. Si bien los dos se van a llamar bíceps, uno se va a llamar braquial y el otro se va a llamar crural. Bueno, entonces estamos diciendo porción larga, porción corta, y las dos van a terminar en el radio, ¿sí? Y en la tuberosidad bicipital. A esta altura, ¿sí? Que si se llegan a acordar más o menos, en este se ve un poquito mejor. Esto que está negro acá, ¿sí? ¿Ven? Esta sería la cabeza del radio, donde va a articular con el cúbito, ¿sí? Y con el húmero, y un poquito más abajo la tuberosidad bicipital, que es donde va a insertar el bíceps. Se imaginan que si el tríceps iba al cúbito y extendía, este lo que hace es flexionar, ¿sí? Hace todo lo contrario al tríceps, el músculo antagónico del tríceps, ¿sí? En este lado. O sea, va a cortar, imagínense que se acorta, ¿sí? Y lo que va a hacer es primero flexionar el antebrazo, ¿sí? Llevarlo
hacia el brazo, y después, si tomamos este punto de inserción, va a llevar el brazo hacia adelante, o sea, lo va a flexionar, ¿sí? Que es exactamente lo contrario al tríceps. Y si vamos a un planito un poquito más profundo, tenemos dos músculos más. El coracobraquial, que va justamente la apófisis coracoides al medio del húmero, y el braquial anterior, que era el que habíamos visto como ejemplo hoy en músculo fusiforme, que va desde el medio del húmero hasta la parte más superior del cúbito, ¿sí? La función es más o menos la misma, es flexión, ¿sí? Uno flexión del antebrazo, el otro flexión del brazo. ¿Bien? Y un poquito de rotación interna a este, pero no importa. ¿El 2 cuál era? El 2 se llama coracobraquial, ¿sí? Coracobraquial. Te lo digo así despacito porque te dice las inserciones. Coraco por apófisis coracoides, que es esta que está acá, y braquial porque va al húmero, ¿sí? Ok. Bueno, de esta vamos a pasar directo a miembro inferior. ¿Por qué? Músculos del antebrazo y mano, ni siquiera se los voy a dar. A ese nivel no le vamos a dar importancia, ¿sí? Así que no les den bola. Es algo que no es bastante complejo. Si quieren para el final léanlo, pero es algo que sinceramente no lo tienen que saber por lo menos en la parte de músculos, ¿sí? No se preocupen, porque van a ver que ahí nos metemos en una zona donde hay muchos tendones flexores, o sea, tenemos flexores superficiales, flexores propios, flexores especiales, hay un montón de cosas que parecen muy confusas y que, siendo sinceros, a ustedes no les sirve, no les importa, y no vale la pena que yo los evalúe en eso, ¿sí? Así que vamos a usar el tiempo en algo más útil. Obviamente, si ustedes tienen que dar el final, no se lo voy a tomar yo. Lo más probable es que nadie les tome eso, pero no les puedo asegurar 100% que no se los tomen, así que léanlo. Pero para el parcial, por lo menos que es conmigo, ni los toquen, no era. La parte de músculos, por lo menos, no hay problema. Bueno, vamos al miembro inferior, ¿sí? ¿Cómo venimos de tiempo? Vamos a ver cuando terminamos, pero me parece que nos llegamos a corazón. Hacemos una consulta popular cuando terminemos todo esto. Bueno, miembro inferior. Primero vamos a dar la parte anterior de la pelvis, ¿sí? Y en la parte anterior de la pelvis quiero que sepan dos músculos que en realidad se hacen uno solo. Este que está acá viene de las vértebras, ¿sí? Las vértebras lumbares, se va a llamar psoas. Y este viene de la parte de la fosa ilíaca, ¿sí? La cresta se inserta en la cresta ilíaca para adentro y en la fosa ilíaca, o sea, por adentro. Y se va a terminar, y se llama ilíaco, o sea, justamente músculo ilíaco, se va a terminar uniendo al psoas y van a formar a esta altura el psoas ilíaco, ¿sí? Entonces tenemos psoas por un lado, ilíaco por otro, a esta altura psoas ilíaco, y va a terminar insertándose en el fémur, ¿sí? Si se lo imaginan, ya van a ver que la función va a ser, por un lado, depende de donde tenemos punto fijo, puede bajar la espalda, ¿sí? Flexionar la espalda hacia adelante, o podemos llevar hacia arriba el fémur, ¿sí? Depende de dónde tomemos el punto fijo. Obviamente, si queremos mover el fémur, tenemos que estar sentados, ¿sí? No, nadie parado, o por lo menos con el fémur apoyado, puede estar en pie, va a poder levantar el fémur hacia arriba con este músculo. Pero bueno, la parte anterior es eso, psoas ilíaco acá unido, y termina en el fémur, ¿sí? La parte posterior, las principales que vamos a tener son los tres glúteos, ¿sí? Y van a estar uno encima del otro. El más profundo va a ser el glúteo menor, ¿sí? Son músculos que van a ir del coxal al fémur. El glúteo menor es el más chiquito. Por arriba vamos a tener el glúteo medio, que acá ya tenemos una parte. Sería como hasta acá. Es este que está acá. Glúteo medio. Y tapando todo, el glúteo mayor, ¿sí? Es el obturador interno, que no tiene tanta importancia para ustedes, pero va a ir desde el borde del agujero obturador, ¿sí? Que es este que está acá en el coxal. Bien.
Veamos. Y para ver un poquito de muslo sobre todo, ya que veníamos de glúteos, esto es como está tapando todo el glúteo mayor, ¿sí? Habíamos dicho que uno se superpone sobre el otro, o sea, menor, medio y mayor. Cuando tenemos mayor, el mayor está prácticamente tapando todo. Y en la parte de muslo vamos a tener grupos musculares más que nada, ¿sí? La parte interna, esto es una visión posterior obviamente y esta es la visión anterior. En la parte interna vamos a tener el grupo de los aductores, ¿sí? Los aductores, como lo dice el nombre, van a permitir aducción, o sea, llevar el muslo hacia adentro, hacia el centro, ¿sí? Y van a ser tres: superficial, medio y profundo. Van a estar uno encima del otro, ¿sí? No los vamos a llegar bien acá, pero estarían en este plano. Después vamos a tener dos músculos que se llaman semitendinoso y semimembranoso acá, que van a llegar hasta la rodilla. Semitendinoso y semimembranoso. El nombre viene porque el semitendinoso va a terminar en un tendón largo, ¿sí? Y va justamente a tener más tendón. Y el semimembranoso parece una membrana, o sea, casi no tiene tendón. El tendón va a ser muy cortito y es prácticamente todo carnoso, ¿sí? Y está un poquito más atrás y adentro. Este es el semimembranoso y este es el semitendinoso. Y el otro lado vamos a tener un viejo conocido por el otro lado, pero en este caso no va a ser braquial sino crural, que es el bíceps, ¿sí? En este lado tenemos el bíceps, lo mismo acá, ¿sí? Que bueno, también va a tener dos porciones, va a insertarse en la pierna y en el fémur, y nos va a formar el límite del hueco popliteo. Va a formar un límite externo. El hueco popliteo es, no me quiero enredar demasiado, uy, Valentina, este hueco que está acá, en la parte posterior de la rodilla, que si ustedes lo tocan es como justamente un hueco, se llama hueco popliteo, ¿sí? Va a tener límites que bueno, van a ser por arriba el semitendinoso y el semimembranoso, que estarían acá. Por el otro lado el bíceps, que serían estos tendones que están acá, y los dos músculos de los gemelos, que estarían acá abajo. Va a formar un rombo, le dicen hueco popliteo o rombo popliteo, como para que sepan si alguna vez lo leen, ¿sí? Es muy probable que lo lean porque cuando veamos la clase que viene, sobre todo, los vasos que van a pasar por acá se van a llamar popliteos, los nervios que van a pasar por acá se llaman popliteos. Es una palabra que sepan de dónde viene de esta zona, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, como último teníamos el bíceps, que en este caso es crural en vez de braquial. Braquial en el brazo, crural en el muslo, ¿sí? Y seguimos un poquitito para abajo. Les dije que no iba a haber pierna, no íbamos a ver antebrazo y mano y no vamos a ver pierna y pie. Pero de pierna vamos a ver, aunque sea un músculo, que es este que está acá, que es el tríceps sural, ¿sí? Que va a estar formado por estos dos que son los gemelos. Y si uno saca los gemelos, abajo va a estar el sóleo, que es el tercer cuerpo de este tríceps de la pierna, ¿sí? Los gemelos los tienen que haber escuchado, se palpan perfectamente en la piel. Y el sóleo está un poquito más abajo. No les busco una foto porque en realidad no le va a dar demasiada importancia. Bien. Vamos a... y el último que no lo nombré es este que está cruzando la parte anterior. El último no nombré. No nombré toda la parte anterior. En la parte anterior vamos a tener un músculo superficial como en forma de cinta, así que va cruzando de externo a interno, que va a ser el sartorio, y un músculo con 4 vientres enorme, que es el que más potencia que va a dar, que va a ser el cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps va a tener un vientre anterior, dos vientres lateral interno, o sea, vientre interno y vientre externo, y al final un vientre profundo que va a estar tapado, en este caso, bueno, por el vientre anterior, ¿sí? Estos 4 vientres, como en el tríceps, como en el bíceps, se van a terminar uniendo
van a formar este tendón que está acá, que es el tendón del cuádriceps, ¿sí? También lo vemos acá, que se ve mejor, que va a ir envolviendo a la rótula, que creo que ya lo habíamos dicho la semana pasada, y se va a volver a unir para formar el tendón rotuliano, que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Entonces también va a formar parte de la articulación de la rodilla, este tendón. En la parte de los ligamentos anteriores de la rodilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que envolvía la rótula? Bueno, ahora sí, ya vimos todos los músculos del miembro. Y como después vamos a arrancar en tórax, vamos a hacer un paréntesis y cuéntenme todas las dudas que tengan. ¿O qué quieren que veamos de nuevo? Tienen que leerlo solos de nuevo, me parece. Entonces, yo tengo una duda Sí. con respecto al bíceps femoral. Sí. No entendí dónde se termina insertando. Bien, perfecto. Lo vamos a tener por arriba, vamos a tener en el fémur, ¿sí? A esta altura. Y por abajo se va a insertar en gran parte en el peroné, la mayor parte, ¿sí? A esta altura. Como a esta, en la cabeza del peroné. Parte de la tibia. Ahí en el chat preguntan dónde se inserta el tendón rotuliano. El tendón Rotuliatus. rotuliano, perfecto, gracias por avisarme. Nada. Tenemos por arriba, lo vamos a tener el tendón del cuádriceps, rodea a la rótula y después el tendón rotuliano se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. O sea, a esta altura viene arriba en la extremidad superior de la tibia. Y después preguntan también si los músculos del muslo son solo los tríceps, sartorio y cuádriceps. Músculos del muslo tenemos cuádriceps, sartorio, aductores, semitendinoso, semimembranoso, bíceps y no me está faltando ninguno más. Esos. Los tres aductores, los aductores son tres, yo le digo como grupo muscular, pero son tres, ¿sí? Superficial, medio y profundo. Bueno, hay un músculo más chiquitito en la parte externa que se llama tensor de la fascia lata, pero es muy chiquitito y no importa. Estaría como en esta parte. Esto que ven acá en blanquito se llama fascia lata y en el medio tiene una pequeña porción carnosa que se llama tensor de la fascia lata. ¿Algo más? Si no, seguimos con tórax. Preguntan si hay que saber así tal cual los músculos del muslo. A ver, tal cual. Yo prácticamente no las estoy dando inserciones. No me interesa demasiado que las sepan, ¿sí? Más allá de las que son muy, muy, muy groseras. Pero sí, si yo les llevo a mostrar una imagen cuando estemos en el parcial y les marco que es, no sé, esto por decirles algo, me van a tener que decir que es el sartorio, ¿sí? Más que nada, eso, saber identificar las cosas me parece más importante que saberse la inserción, ¿sí? O que este es el parte del cuádriceps, el recto anterior mayor, ¿sí? Ese tipo de cosas me parece que son importantes, ¿sí? Porque si ustedes ni siquiera se llevan de anatomía, el poder reconocer las estructuras no se están llevando nada. No, no me interesa que sepan perfecto la inserción o la inervación, porque cada músculo que estamos hablando acá tiene su propia inervación. Ni siquiera se los estoy contando, pero sí que lo sepan, que lo sepan ver, ¿sí? Que lo sepan reconocer si lo ven. ¿Algo más? Si no, seguimos con tórax. Bueno, vamos a seguir con tórax entonces. Bien, nos queda división de tórax, mediastino, y de acuerdo a la hora,
de acuerdo al cansancio que tengan, vemos si vemos corazón o lo dejamos para el práctico que viene. Bueno, obviamente el tórax, para hacer la primera división general, va a ser el espacio que tenemos entre el cuello y el abdomen, ¿no es cierto? Eso ya más o menos lo saben. Pero va a tener límites específicos. ¿Bien? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y me estoy escuchando de fondo. Si por favor lo puede apagar, se lo agradecería un montón. Bien, entonces vamos a tener límites que son más específicos que decir que va desde el cuello al abdomen, ¿no es cierto? ¿Y cuáles van a ser? Hacia atrás la columna vertebral, obviamente, como por atrás, pero en el fondo. Hacia los laterales, los arcos costales. O sea, cuando uno dice arcos costales es para nombrar todo el arco que hacen las costillas, ¿sí? Acá vendría todo por este lado. Hacia anterior el esternón, en el medio. Hacia inferior el diafragma, a esta altura. Y hacia superior, y esto lo dejé para lo último porque lo voy a tener que explicar, es un plano que pasa desde la horquilla esternal a la primera vértebra torácica. ¿Cuál es la horquilla esternal? ¿Se acuerdan del esternón? La parte de más arriba, ¿sí? Hace como una especie de U, una horquilla, sobre todo cuando se la junta con la clavícula, ¿sí? Con la articulación de la clavícula. Tiene una pequeña horquilla, ¿sí? La parte más superior del esternón imaginamos una línea, así, un plano, que vaya desde esa horquilla esternal hacia la primera vértebra torácica, que estaría más o menos a esta altura. Entonces, si uno se imagina ese plano, el límite superior va a estar dado más o menos acá, ¿sí? No tengo esternón, pero más o menos a esta altura, imaginándonos que esto se prolonga hasta acá, ¿sí? Y acá estaría el esternón. Bueno, ya tenemos los límites, ahora hay que ver la división, ¿sí? ¿Cómo vamos a dividir el tórax? Vamos a tener una región central, que es el mediastino, ¿sí? Toda esta parte del medio se va a llamar mediastino, y dos regiones laterales que se llaman regiones pleuropulmonares. Las regiones pleuropulmonares son muy fáciles porque le dice el nombre lo que tienen. Pleura y pulmón, ¿sí? Lo del medio pulmón, lo que está rodeando acá, pleura, ¿sí? Regiones pleuropulmonares. Regiones pleuropulmonares a los costados, mediastino en el medio. Mediastino es lo que vamos a tener que ver ahora, ¿sí? Que básicamente va a ser todo lo que esté en el medio del tórax, ¿sí? Para que después no se confundan cuando vean la definición. Vamos a seguir. Bien, acá les dejé la definición bien armadita, bien perfecta, como la describen en el libro. Vamos a leerla y después la voy a traducir, ¿sí? A ver qué es esto. Definición. Es el conjunto de órganos y elementos anatómicos dependientes de distintos sistemas que ocupan la parte media del tórax y que por ser tangibles son reales. Eso es lo que dice el libro y sobre todo el libro de Gali, que es un anatomista que nos gusta mucho la parte de tórax. Pero, ¿qué quiere decir esto? A ver. Es el conjunto de órganos y elementos, o sea, es básicamente todo lo que esté en la parte media del tórax, ¿sí? Y que por ser tangibles son reales, es un relleno que le hacen a la definición, eh, como para decir que las cosas existen, ¿sí? Con lo cual no le den ni un poquito de bola. Pero en resumen, toda esta oración tan linda que dicen acá es que es todo lo que está en la parte media del tórax y su contenido. Ese es el mediastino, ¿sí? Justamente si uno ve el nombre es mediastino, ¿sí? La parte media del tórax y todo el contenido que tiene. Pero al mediastino lo vamos a también, le vamos a poner límites, igual que al tórax. Y van a ver que son muy parecidos, pero tienen un par de cositas extra. Hasta acá vamos bien, ¿no? Sí, bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los límites del mediastino? Anterior el mismo del tórax, cara posterior del esternón, ¿sí? Posterior, más o menos lo mismo, cara anterior y lateral de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? La columna vertebral. Laterales, y acá ya nos empieza a cambiar,
ya no son los arcos costales. ¿Por qué? Porque no llega hasta el borde. En este caso, en vez de los arcos costales, lo vamos a limitar acá, en las pleuras mediastínicas, ¿sí? La parte interna de las pleuras. Este lado de las pleuras se llama mediastínico. Entonces, pleuras mediastínicas lo limitamos. Área interna de las pleuras mediastínicas. Inferior del diafragma, lo mismo que el tórax. Y superior también, lo mismo. Plano que pasa por la horquilla esternal y la primera vértebra torácica. O sea, el límite que varía va a ser justamente el de los laterales, porque a los costados vamos a tener las regiones pleuropulmonares, ¿sí? Pero además tenemos subdivisiones. Y nos vamos a imaginar dos líneas en esto. Primero, Profe, sí, perdón que te interrumpa. ¿Puede no, volver un cachitito a la diapositiva puedo anterior? volver. Sí, sí. Ahí está. Avísame cuando esté. Sí, sí, ya está. ¿Ya está? Perfecto. Bien. Tenemos. Habíamos dicho entonces que además de esta división con estos límites vamos a tener dos líneas imaginarias más que nos lo van a subdividir, ¿sí? Y nos lo van a subdividir. Primero, esto que está acá, que viene como con fibras como si fueran líneas en el dibujo, ¿sí? Es el esófago, ¿bien? Esto que está acá y que sigue para arriba. Esto es el esófago. Entonces, si tomamos una línea, está dibujada más o menos, pero porque la dibujé yo, que vaya por la cara anterior del esófago, vamos a dividir al mediastino en un mediastino anterior y un mediastino posterior, ¿sí? O sea, todo lo que esté por atrás de esta línea, la cara anterior del esófago, mediastino posterior, todo lo que esté por delante, mediastino anterior. Y además vamos a hacer una segunda línea que va a estar dada por la salida de los grandes vasos. Los grandes vasos son, o sea, tienen el corazón, ¿sí? Y del corazón van a salir en la parte superior la aorta, el tronco de los pulmonares y las venas pulmonares. Todo sale más o menos a la misma altura. Entonces, de acuerdo a la salida de los grandes vasos, vamos a hacer otra línea y el mediastino anterior lo vamos a dividir en antero superior y antero inferior, ¿sí? Entonces, en realidad nos quedan tres subdivisiones del mediastino. Posterior todo entero, antero superior y antero inferior. ¿Por qué? Por una línea vertical que pasa por la cara anterior del esófago y una línea horizontal por la emergencia de los grandes vasos, ¿sí? Y vamos a ver, para terminar con tórax, qué hay en cada uno de esos mediastinos. Primero el mediastino anterosuperior, ¿sí? Este que estaría acá. También se llama el mediastino anterosuperior traqueotímico vascular, lo pueden llegar a leer así. Y ese nombre está bueno en parte porque les dice exactamente qué tienen. ¿Por qué? Vamos a tener la tráquea, que va a estar a esta altura, si es esto que está acá y que se ¿Cómo prolongaría dijo acá. que se llama? Profesor, perdón. ¿Cómo dijo que se llama? Traqueo. Traqueotímico vascular. Gracias. Ese es otro nombre con que le pueden llegar a leer al mediastino anterosuperior. Entonces, traqueotímico vascular, ¿por qué? Porque tiene por un lado la tráquea, el timo, que no está dibujado acá, pero el timo es un órgano linfoide que va a estar justo atrás del esternón, o sea, a esta altura, así en el cuello. Y cuando somos nenes es un órgano en serio, pero mientras más nos vamos haciendo adultos, se va transformando, va perdiendo el tejido glandular en sí, el tejido como órgano en sí, y va transformándose en grasa, ¿sí? Entonces, en un adulto lo que más vemos acá sería grasa, pero sigue teniendo bastantes acúmulos linfoides, o sea, es un órgano linfático, va a servir para la defensa del cuerpo, y sigue teniendo ese tipo de células igual, por más que sea grasa nada más, ¿sí? Es lo que se Así, veía en la imagen donde estabas mostrando las regiones. exactamente, muy bien. Esto es parte del timo, ¿sí? Esto sería parte del timo. Todo esto que en realidad se ve bien amarillo, porque se ve que es un adulto esto y es más que nada grasa, pero sería el timo. ¿Sí? Acá tenemos la tráquea, timo, y la otra parte serían los grandes vasos que estarían saliendo del corazón. Entonces tenemos tráquea,
timo que lo habíamos visto recién. Y los vasos saliendo, aquí estamos. Sería la parte de la aorta ascendente, parte del callo de la aorta, la arteria pulmonar, ¿sí? Y las venas pulmonares, todo lo que sale del corazón, ¿sí? Los grandes vasos del corazón. Pasamos al anteroinferior. Es fácil. Si el otro llamado traqueotímico vascular, este se llama cardiopericárdico. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas nada más, corazón y pericardio. El pericardio, por ahí el corazón asumo que saben más o menos qué es. El pericardio es la membrana que recubre al corazón, ¿sí? El corazón va a estar recubierto por una membrana serosa, ¿sí? Que se va a llamar pericardio. Muy similar a las pleuras de los pulmones, pero recubriendo el corazón, ¿sí? Entonces tenemos corazón y pericardio en el antero inferior, o cardio pericárdico. Y el posterior es el que más cosas tiene, y por eso lo dejé para el final. Y vamos a tener primero el esófago. ¿Por qué? Porque si el plano pasaba por la cara anterior del esófago, ya nos lo dice la definición que el esófago queda para atrás, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener el esófago, vamos a tener la aorta torácica. ¿Por qué? Porque si bien la aorta es una curvita, entonces la primera porción de la aorta, que es la ascendente cuando se va para arriba, y el callado de la aorta cuando hace la curvita, va a estar en el antero superior, pero después se va yendo para atrás, ¿sí? Entonces la parte de la aorta torácica descendente, sí, la vamos a tener en el mediastino posterior, a esta altura, bien pegada a la columna. Vamos a tener el conducto torácico, que el conducto torácico, vamos a ver la clase que viene cuando veamos la parte del linfático, y en realidad creo que lo vamos a ver medio superficial, es que la linfa es un sistema paralelo a la circulación sanguínea, o sea, van a ser vasos que van a transportar otro tipo de sustancia, no sangre, ¿sí? Van a transportar linfa, que vendrían a ser en parte como, como ciertos desechos de las células, ¿sí? Van a transportar metabolitos de las células, sí, y van a transportar, y van a tener estaciones que son los ganglios linfáticos, que van a tener células linfoides, o sea, células de defensa del cuerpo, y va a terminar toda esa linfa en el conducto torácico, que va a estar en el mediastino posterior. Igual la semana que viene vamos a ver un poquito mejor cuando veamos justamente el sistema linfático en sí. Esto es como un pequeño pantallazo de lo que es el sistema linfático nada más, para que entiendan de qué hablo. Las venas ácidos, que por ahí las pueden llegar a leer, son dos pequeñas venas que vienen del abdomen, ¿sí? Que van a estar también bien pegadas a la columna. La cadena ganglionar simpática y nervios espláncnicos, que cuando veamos nerviosos, esto es como contarles las cosas en el aire. No me gusta mucho porque no estamos viendo, todavía no saben qué son, pero por lo menos para que les suene y lo tengan, si quieren anotado o lo que sea, en lo que es el mediastino posterior. Es como que no lo puedo no nombrar por más que no lo veamos. La cadena ganglionar simpática van a ser nervios que vienen, que van a dar justamente toda la inervación simpática al tórax, ¿sí? Y también los nervios espláncnicos, que son dos nervios que van a venir del abdomen, ¿sí? Van a atravesar el diafragma y van a estar en la parte posterior del tórax. Por eso los incluimos dentro del mediastino posterior. Y los últimos serían los neumogástricos, que van a estar bien pegados al esófago. Y bueno, son nervios que van a venir desde la base del cráneo, o sea, van a venir de la cabeza, van a intervenir en muchos lugares, ¿sí? Van a inervar parte del corazón, parte de las pleuras, en cierta medida la faringe, y van a terminar en el estómago, ¿sí? Son uno de los nervios más largos que más recorrido hacen en el cuerpo, por ahí junto con el ciático. Pero para que tengan una idea ahora de lo que incluye el mediastino posterior, las cosas más importantes para ahí pueden ser el esófago, la arteria aorta. Es como que vamos bajando en importancia. El esófago y arteria aorta lo tienen que decir sí o sí. El conducto torácico está bueno que lo digan para incluir el sistema linfático. Después ya bajamos en importancia. Si se olvidan las venas ácidas, la cadena ganglionar, es como, bueno, no me voy a enojar tanto. Y los neumogástricos también están ahí, por ahí los tendría que haber puesto un poquito más arriba. Los neumogástricos
estarían como a esta altura, ¿sí? Sigue el conducto torácico, cuenten los neumogástricos y después si se olvidan las venas ácidas o las cadenas ganglionares tampoco me importa demasiado. Este es el más difícil de todos, ¿sí? En cuanto al contenido, pero tampoco tiene mucha ciencia, son acordarse 6 cositas, 6 ítems, ¿sí? Nos queda menos de un minuto antes de abrir de nuevo, así que cuéntenme en este tiempo qué quieren ver o si tienen alguna duda rápida, o cuéntenme las dudas y las vamos resolviendo en el próximo. Profe, Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Qué función tiene el esófago? muy bien. Bien, el esófago es parte del sistema digestivo. A grandes rasgos, lo que va a hacer es de unión entre la faringe, o sea, cuando uno come, primero el alimento va a pasar. Nunca va a cortar el zoom cuando yo esté callado. Siempre tiene que ser a la mitad de algo. O sea, es una Sí. regla. Como que das el silencio a ver si corta de golpe, no. A la mitad de una palabra tiene que cortar. Va a pasar en todas las clases igual, ¿eh? Me quedé con la duda ahora. Ahora lo arrancamos de nuevo. Tenemos 2 minutos de que entren todos y cuando seamos más o menos 50 y algo, seguimos. Así nadie se pierde nada. ¿Cómo vienen? ¿Están muy cansados mientras entran los demás? No, venimos bien, mucha información, pero venimos Mucha bien. información. Sí. A ver, por ahí dejamos corazón para la próxima. Entonces, ¿no? Llevamos hora 20 ya de clase. Sacamos las dudas de esto y dejamos corazón para la que viene. Bueno, Así Dale. no les meto tanta información, porque aparte corazón es un tema importante, que estaría bueno que lo agarren fresco. Bueno, somos bastantes ya, así que sigamos. Es sobre fuera de clase. Si vamos leyendo y tenemos alguna duda o queremos consultarte algo, podemos escribirte por aulas web, o sea, por algún foro. ¿Por aulas web, por mail? ¿Mi mail está ahí o no? ¿No lo tienen en Yo el capaz que aula? igual no lo vi, o sea, después lo busco, debe estar. Se los anoto. Si te podíamos escribir cualquier cosa, si a mí me queda mucho Obviamente, tiempo. Perfecto. me pueden escribir cuando quieran. Ahí está. Bien. A ver, salió, me parece que lo mandé a la sala de espera. No llegó. No apareció. No llegó, perfecto. Me parecía. Bien, ahora sí. Bueno, sigamos con la pregunta que teníamos. Compartimos de nuevo. Igual si vamos a... Como que yo no tengo mucho más que mostrarles, pero... Vamos. Bien, estamos hablando de qué hacía el esófago, ¿no es cierto? El proceso de digestión arranca obviamente en la boca. Bueno, arranca antes de comer en realidad con la secreción de jugos, pero no importa. Vamos a hacer como que arranca en la boca. Va a arrancar en la boca, de ahí arranca, de ahí pasa al estómago, a la faringe, digo, ¿sí? De la faringe, que estaría como a la altura del cuello, va a pasar al esófago, el bolo alimenticio va a bajar todo por el tórax, ¿sí? Y el esófago se va a comunicar con el estómago, ¿sí? Entonces el esófago lo que va a servir es como un tubo que conecta la faringe con el estómago, ¿sí? Para llevar los alimentos hasta el estómago. Esa sería la función.
Eso es muy a grosso modo para contestar la pregunta, ¿no? Más dudas que tengan de hoy, como para ir cerrando. ¿Nada? ¿Era la única pregunta? ¿Abrimos de nuevo para contestar eso? Nada más, bueno. A ver. ¿Qué hora es? Sí, no, los voy a volver locos si arranco con corazón ahora. Pero para hacerlo bastante rápido, sí, vamos a tener las cavidades, vamos a hacer más o menos lo mismo. Les muestro que vamos a ver y después cortamos. Eh, Como para pantallazo para cuando lean y después lo vemos bien en la próxima. Vamos a ver que el sistema circulatorio está dividido en el corazón, arterias, venas y linfáticos, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de qué es cada cosa en la clase que viene. Vamos a ver la definición de corazón, ¿sí? Con las 4 cavidades. Vamos a ver cuál es la disposición clásica y cuál es la disposición según Gali. Vamos a ver un poquitito de dónde está el corazón, ¿sí? En la parte anterior del tórax. Vamos a tratar de ubicar esas cavidades dentro de la configuración externa del corazón. Vamos a ir viéndolas, ¿sí? Los vasos que salen de cada cavidad. Lo mismo, desde la visión posterior, ¿qué vamos a encontrar, ¿sí? En cada cavidad. ¿Cuál va a ser la circulación en esa configuración interna? O sea, si hacemos un corte en el corazón, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo se van a unir esas cavidades? ¿Sí? ¿Qué válvulas va a tener cada cavidad? Esto es más o menos lo mismo, pero se veía linda la división entre las 4 cavidades. Más de lo mismo, vamos a ver la irrigación del corazón por las arterias coronarias, ¿sí? La izquierda y la derecha. Van a ser esas dos, van a ser las primeras ramas de la aorta. Lo mismo las arterias coronarias, pero vistas más feas. Esto es del Shokochi, creo, porque es un preparado y no es un cadáver y no un dibujito. Más o menos lo mismo la salida de las arterias coronarias, esto lo vamos a ir viendo también. Este es el sistema cardionector, que es lo que le va a dar el impulso al corazón eléctrico, o sea, lo que va a permitir que el corazón lata en sí y va a regular la frecuencia de que tenga ese corazón. Está muy bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Y eso es lo que vamos a ver más o menos. Creo que no me... ¿Qué es esto? No lo arranco ahora porque, como les mostré, es bastante, ¿sí? Y los quiero frescos. Entonces como que no van a captar corazón y es algo de lo que más se pregunta, es de lo más importante y no está bueno. La clase que viene en realidad no es tan larga. Vamos a ver aparte de esto las arterias, venas y linfáticos del cuerpo, que si bien es bastante, no es tampoco una locura, no es tan largo. Así que vamos a verlo ahí, me parece. Así aparte porque conecta mucho mejor corazón con vasos que corazón con los músculos del cuerpo, digamos. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Si no, los dejo libres. Yo quería preguntar algo, preguntar Sí. si podía ser como algo general de lo más importante que deberíamos ir repasando para el parcial. De lo más importante, todo lo que di yo. Eh, Claro, pero pero tipo la clase 1. desde la clase 1. La clase 1, nada, porque es algo que en realidad eran conocimientos generales que tenían que saber como para poder entender la anatomía después, ¿sí? Como para poder entender lo que leían. La clase 2 fue huesos y articulaciones y es más o menos lo que dimos, o sea, saber reconocer todos los huesos, dónde están, cuáles son, em, y de articulaciones las que dimos. Dimos temporomandibular, dimos hombro, dimos rodilla, dimos codo y dimos cadera. O sea, sería ver esas cosas. No, de lo que vimos hasta ahora sería ver eso, saber reconocer, sí, orientado a lo que ya estuvimos hablando, ¿no? O sea,
No les voy a pedir que se sepan todos los reparos perfectos de cada hueso, pero sí que sepan reconocer los huesos, saber dónde están, cuáles son los huesos del cráneo, ¿sí? Em, Eso está bueno que lo sepan, porque si no se llevan eso, no se llevan nada, ¿sí? Que no se sepan la fosita de Rosenmüller no me importa, porque la verdad es que no les sirve. Pero si no saben dónde están los temporales, sí. La verdad es que no estuviera en anatomía si no se llevan eso, aunque sea. Esa es la idea. Y lo mismo con hoy, ¿sí? La clase de hoy, bueno, las definiciones de tórax sí, y de mediastino es importante. Ya nos estamos metiendo en órganos que por ahí no es tan general. Y de músculos, como les conté, o sea, masticadores denle más bola, porque es lo que más bola le dimos también al principio de la clase. Músculo de la mímica, sepan las características que habíamos puesto al principio, sepan por ahí reconocerlos y después el resto es más que nada eso, es reconocerlos. O sea, si ustedes los reconocen, saben dónde están más o menos, ya se van a imaginar, incluso si los ven, qué función cumplen. O sea, si ustedes ven el tríceps y lo saben ubicar en el cuerpo, ya se imaginan más o menos por dónde viene la mano en la función, ¿sí? Si está en la parte posterior y la función de un músculo es acortarse, o sea, lo que hace el músculo es acortarse para cumplir su función, no va a flexionar el brazo, porque no hay forma de que lo flexione. O sea, por una cuestión de física nada más. Ustedes se imaginan, si este músculo se acorta y va más o menos hasta el antebrazo, entonces lo que va a hacer es probablemente llevar el antebrazo hacia atrás. Entonces, partiendo de la base de imaginarse la anatomía, ya se ahorran un montón, ¿sí? Eh, por eso les insisto en que sepan dónde están las cosas, ¿sí? O cómo son. Algo más que... ¿no? No, yo le hago una Sí. consulta, profesor. Indudablemente las imágenes son importantes, ¿no? Para poder diferenciar bien. Yo tengo el de Rubier que es blanco y negro. ¿Dónde podemos buscar en cualquier otro libro que tenga imágenes claras? Como para... Netter, sí. Netter, N-E-T-T-E-R, es un atlas, tiene dibujos nada más, y no va a tener texto. Es el más didáctico que existe y es bastante fácil de encontrar en internet, ¿sí? Perfecto. Con eso van a tener imágenes con referencias, con lo cual van a tener bastante menos problemas, porque si leen texto nada más es estudiar Bien, no, muchísimo de memoria y no se lo van a acordar. no. Bueno, bárbaro, gracias. ¿Ah? ¿Algo más? ¿No? Bueno, dejamos por hoy entonces, sí, ahí les dejé mi mail. Cualquier cosa saben que me pueden escribir en cualquier momento. Yo en general una vez al día respondo, ¿sí? Así que un poquito de paciencia si no les contesto y listo. Pero mándenme que no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, los dejo y nos veremos el jueves que viene, que vemos corazón y vasos, ¿sí? Gracias, Diego. Nos vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias. Chao,